y formo parte del equipo de Asebio como técnico de I+D y proyectos y os informamos de que la sesión va a ser grabada y os agradecemos que mantengáis el micro apagado para evitar interrupciones durante el webinar. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Cristina Cortés, Grant Senior Manager del equipo de Aiming, por acompañarnos un año más en esta sesión, en la que explicaremos los requisitos de la convocatoria y la política de participación de Asebio. Además, como novedad para esta convocatoria, al final de la sesión os presentaremos un espacio que hemos habilitado desde Asebio para facilitar la formación de consorcios y fomentar el contacto entre empresas participantes. Como muchos ya sabréis, Asebio se constituyó como agrupación empresarial innovadora en 2022 y actualmente contamos con más de 140 de nuestros socios incluidos en esta AI de Asebio. Desde entonces hemos conseguido la aprobación de 5 proyectos entre las convocatorias AI 2022, 2023 y 2024, obteniendo una subvención total superior a más de 1,2 millones. Estos proyectos se han desarrollado en colaboración con 17 entidades, entre las que se encuentran socios como Amadix, Celtaris, Ceclinics, Bicomtech, Noraibio, Biolan, entre otros, favoreciendo pues, que se aceleren todas estas innovaciones en el sector biotech y contribuyendo a reforzar la competitividad empresarial de nuestros socios. Además, queremos informaros de que el pasado 26 de junio asistimos al webinar que organizó el Ministerio de Industria y Turismo, donde se presentaron los aspectos clave de esta próxima convocatoria AI 2025 y los plazos previstos para su publicación y ejecución, que os explicará a continuación Cristina. Y antes de comenzar, por último, comentaros que las preguntas se resolverán al final de la sesión y podéis enviarlas tanto a través del chat como levantando la mano y presencial, a través de la pantalla. Y sin extenderme más, Cristina, te cedo la palabra para comenzar. Fenomenal, muchas gracias. ¿Está grabando ya la sesión? Lo digo por no olvidarnos. Sí. Vale. Sí, ya está grabando. Vale, pues comenzamos entonces. Intentaré ser breve y clara para luego dejar espacio a las preguntas, que es donde más luego aparecemos todos. La convocatoria de las AEIs, de las agrupaciones empresariales, no, se espera, se supone que es inminente, que se publicará los 15 días para presentar. ¿Vale? Me voy a saltar, yo creo que casi todos conocéis Aiming, así que luego como os enviarán la presentación, lo tenéis aquí. Cualquier pregunta, no sé, me salto a nuestra presentación y vamos a la convocatoria de las AIs. Aquí alguna puntualización, y es que la convocatoria que se va a abrir de forma inminente tiene la misma orden de bases que las convocatorias anteriores, y para después de verano se espera una convocatoria, pero ya con unas normas, digamos, diferentes, con una orden de bases distinta. Esta próxima convocatoria de 2025 tendrá 9 millones de euros, que es un presupuesto similar. No sé si vas a decir algo, Fernando. Vale, perdón. Me ha No. parecido que ibas a decir algo, perdona. Tendrá un presupuesto, como decía, de 9 millones de euros, que es similar al presupuesto de la convocatoria del año pasado, con lo cual la competencia va a ser muy, muy alta. El objetivo de esta convocatoria es fortalecer, como decía, fortalecer a los colectivos empresariales, a los clústeres, asociaciones, a las agrupaciones empresariales innovadoras, a través de diversas líneas. La convocatoria tiene, por su momento es la siguiente. La convocatoria tiene 3 líneas, ¿vale? La primera, que tengo aquí encima, esto del Teams. La primera línea es dice no aplica para Asebio porque Asebio tiene más de años de antigüedad. Entonces, la primera línea solo para planes de viabilidad para las agrupaciones empresariales innovadoras incipientes o de muy reciente creación. La segunda línea, Asebio sí la podría pedir, pero son proyectos, también estudios de viabilidad para EIs, que, digamos ya constituidas y en fase de expansión. Pero es una convocatoria que solo puede pedir la propia EI.
Y luego está la línea 3, que es en la que nos vamos a centrar, que fundamentalmente son proyectos en consorcio que promuevan la transformación digital, industria 4.0, digitalización, todo este tipo de actuaciones en las agrupaciones empresariales innovadoras. Pero son proyectos en consorcio entre los miembros de la AEI. ¿Vale? Por un momentito atrás. Por tanto, el objetivo que comenzaba diciendo es favorecer el fortalecimiento de estas AEIs y favorecer el crecimiento de sus socios a través de estos proyectos. Gastos elegibles de estos proyectos en consorcio son los típicos de un proyecto de I+D, si estáis, como ocurre siempre que estáis acostumbrados a presentar proyectos en consorcio de investigación tipo colaboración público-privada o comisiones. Pues esto va en la misma línea, pero con bastantes más restricciones. Fundamentalmente, los gastos elegibles en esta convocatoria son personal y subcontrataciones. Hay alguna partida de gasto más, pero el grueso son estas dos. Luego, en el presupuesto general del proyecto, tiene que haber un equilibrio entre los socios, se mira entre los criterios también de valoración, un poco la complementariedad entre ellos. Y siempre hay que tener en cuenta que ninguno puede tener menos del 10% del total y que mínimo tiene que tener un 4%. Y luego la contribución de las pymes tiene que ser de al menos el 70%. Por otro lado, importante, los proyectos no son como los que acabo de mencionar, misiones, colaboración público-privada, que tienen una duración más larga, en 3 años, 4 años. En el caso de las AEIs, la duración es de solo 10 meses, o sea, son proyectos muy cortitos. Si tenéis un proyecto más largo, se puede partir, presentar una primera fase este año o una segunda fase el año que viene. Pero el periodo de ejecución son de 10 meses. Y aquí también, por si veis cuando salga la convocatoria, si veis 11 meses, simplemente comentaros que no es un resto de los 10, salvo que ahora lo cambien, ¿vale? Pero que si ponen 11 meses, como ponen el año pasado, es 11 meses desde que se abre la convocatoria, pero claro, el primer mes es para presentar, con lo cual desde que presentas son 10, realmente. Vale, lo digo por si luego surge la duda en la convocatoria. Los tipos de actuaciones los hemos visto ya. Centrándonos, aunque hago un breve repaso de los tipos de líneas que se pueden presentar a esta convocatoria, teníamos 2 que solo puede presentar la propia AEI con gastos de la AEI, una para AEIs incipientes, otra para AEIs ya constituidas y en expansión, digamos, y luego la tercera línea, que es la que nos interesa, digamos, ahora mismo, que es la de proyectos de tecnologías digitales, que son los proyectos en consorcio. Dentro de esta línea 3 hay 3 tipologías de proyectos que supongo que con los que estáis familiarizados, porque son las mismas definiciones, las de FUE, las que utilizan otros organismos como CEDETI o el Ministerio de Industria, que son los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación en materia de organización y procesos. En función de la calificación que le demos al proyecto, el porcentaje de subvención es mayor o menor. A mayor riesgo, que está asociado a investigación industrial, a mayor riesgo de la investigación, quiero decir, del resultado del propio éxito de la investigación, etc. Según vamos avanzando en investigación industrial, desarrollo o innovación, que la investigación ya está mucho más próxima al mercado, el riesgo y el éxito del proyecto es más certero, ¿no? Entonces, se premia más, como otras convocatorias, cuanto mayor riesgo asumas en el éxito de tu investigación. Total, en investigación industrial, la subvención puede ser de hasta el 80%, va entre el 50 y el 80 en función también del tamaño de empresa. La pequeña empresa tiene más subvención que la grande. Y como veis ahí es 50% de base y se va añadiendo 10, 20 en función de si eres mediana o pequeña. Y luego además hay un 15% adicional para amplia difusión, que ahora al final de esta explicación de los presupuestos os lo cuento. En desarrollo experimental, bueno, importante que aquí hay un cambio con respecto al año pasado, la intensidad máxima del proyecto, el presupuesto máximo, es de 350.000, el año pasado era 450.
Se puede aumentar en 50.000 euros hasta los 400, siempre que participe más de una I o participe alguna pyme más. Pero se ha reducido con respecto al año pasado. En desarrollo experimental, el porcentaje ya baja considerablemente con respecto a investigación, por lo que os decía, por ese riesgo, probabilidad de éxito. Y también varía con el tamaño de empresa, ¿vale? Iría entre el 25 y 60. Y también se ha reducido el porcentaje, no, el presupuesto máximo del proyecto, que está en 300.000 euros. El año pasado eran 400. Y ya por último, en innovación en materia de organización y procesos, ya la subvención es más limitada, son proyectos ya mucho más cercanos a mercado y tenemos 50% para pyme y 15% para gran empresa. Aquí en este caso sí que no ha habido cambios con respecto a la orden de bases anterior, a la convocatoria anterior, y la intensidad se mantiene en 200.000. Perdón, la intensidad, con el presupuesto máximo del consorcio. Decía de amplia difusión. Todas las tipologías podemos tener ese 15% adicional por amplia difusión. ¿Qué significa? Significa hacer una serie de acciones, como su propio nombre indica, ayuden a la difusión del proyecto. Sirve por ejemplo, con la difusión a través de Asebio. Podría ser, por ejemplo, comunicación en Biospain, en un webinar específico, hay que comunicar los resultados, en foros o congresos también más específicos que tengan que ver con el proyecto. Ahí nosotros os ayudaríamos y en general nos va bien consiguiendo ese 15% adicional, ¿vale? Sabemos más o menos qué actuaciones tienen cabida ahí, las modulamos con cada uno de los socios y es un 15% adicional. Solo un matiz, en los proyectos de investigación industrial, si eres una pequeña empresa, eh, sumando esos porcentajes se podría llegar al 85%, pero está limitado al 80% por una regla del TFUE también, ¿vale? Así que, si seguimos, vale. Importante aquí, los criterios de valoración de las AIs. Decía al principio que el presupuesto que se espera para la convocatoria es de unos 9 millones de euros, que es similar a la convocatoria de julio del año pasado, por lo cual va a ser muy, muy competitiva. Entonces, es importante asegurarnos en la medida de lo posible que siempre se hace de forma previa, ¿no? Pero asegurarnos que vamos a poder tener o que potencialmente podemos tener una puntuación relativamente alta. Hay una serie de criterios, ahora vamos a ir revisando uno a uno, pero hay una serie de criterios de los que yo llamo siempre como objetivos, o los tienes o no los tienes. Y también hay una parte importante, hay una rata, pero lo modificamos cuando os enviamos la presentación. El punto 1 son 20 puntos, son 10. Pero hay una serie de puntos que dependen de la viabilidad de apuesta, básicamente financieros y demás. Entonces, es importante conocer esto de partida, luego os comentaré también cómo ayudamos o cómo gestionamos con Asebio la selección de proyectos para esta convocatoria. Pero miramos mucho pues cómo cumplimos estos criterios de evaluación y qué puntuación potencial podríamos tener, ¿vale? Total, sin más, paso a comentaros. Uno, estaba hablando de la viabilidad económica financiera de la actuación. Como decía, hay una rata, no son 20, son 10, pero son 10 sobre 100, ¿vale? Que es bastante. Con la competencia que va a haber, es importante que en este apartado tengamos una puntuación alta, superior mínimo a 5 o incluso a 7 puntos, porque si no, el proyecto puede ser muy bueno, pero hay tanta, como vuelvo a decir, tanta competencia que nos puede dejar fuera. Y si nos deja fuera en esta convocatoria, puede haber otras alternativas mejores, ¿vale? La viabilidad económica, luego vamos a comentarla, tiene que ver con ratios financieros, las cuotas anuales, la subvención que se pida, porque en función de la subvención que se pida y las cuentas o ratios financieros que yo tenga en mi compañía, se supone que el Ministerio de Industria te califica con una capacidad para hacer ese proyecto. ¿Vale? Luego, el punto 2 de coherencia del proyecto con los planes estratégicos de la SAEI, bueno, las estrategias europeas y nacionales, que esto es más fácil, digamos, pero con los planes estratégicos de la EI, con el plan estratégico de Asebio, y si participa alguna otra EI, también con la AEI que participe.
Aquí en general luego tenemos recogidos los puntos clave del plan estratégico, 3 puntos del plan estratégico de Asebio, pero por ejemplo Asebio tiene entre sus objetivos el facilitar la obtención de financiación para sus socios, con lo cual alineado ya estaría, ¿vale? Luego, el tercer punto es uno de estos que yo decía ahora, que es como lo tienes o no lo tienes. Se lo denominan complejidad de la coordinación, que puedes tener 0, 5 o 10 puntos. Y no hay puntuación intermedia. Si hay una startup dentro del consorcio, tienes 5 puntos. Si participa otra EI, tienes 5 puntos. Son acumulativos, ¿vale? Si participa una startup y una EI, tienes otros 10 puntos. Si no tienes esto en el consorcio, te estás dejando ya 10 puntos también, ¿vale? No es excluyente ni tampoco quiere decir que no vayamos a escoger o que a no podamos hacer un proyecto que no tenga esto, pero que son criterios a tener muy en cuenta. Y luego entramos en criterios más, entre comillas, subjetivos, ¿vale? La calidad de la memoria técnica y de la memoria económica, que es cómo expliquemos el proyecto. Luego, bueno, me había dejado perdonad, el otro punto que podemos tener o no. Las actuaciones ejecutadas de los 2 ejercicios anteriores, básicamente esto es si el proyecto ha sido financiado, la primera fase del proyecto ha sido financiado por una línea, o sea, una convocatoria anterior. Si el proyecto fue financiado el año pasado y lo presentamos una segunda fase a tendremos 4 puntos. ¿Vale? Si no, no. Sí que es verdad que es también de estos de sí o no, o los tienes o no, pero es más difícil tenerlo, ¿vale? Sobre todo, además, como la ayuda ha sido tan competitiva los últimos años, es complicado, ¿vale? O sea, ya no es tan crítico, digamos. Luego volvemos a los puntos subjetivos, entre comillas, relación con la estrategia de industria 4.0. La ayuda, os decía al principio, el objetivo está en fortalecer a las AEIs dentro del marco de la digitalización de industria 4.0. Entonces, todos los proyectos tienen que ir enmarcados ahí. Luego, interés para el aumento de la competitividad empresarial. Cuidado que aquí son hasta 15 puntos. Y hay que explicar muy bien en la memoria, bueno, evidentemente que sea real, hay que explicar muy bien cómo este proyecto que coordina Sebio, que va en coordinación con varios de sus socios, redunda en mejorar la competitividad del resto de los socios de Asebio y también del sector en general. Es decir, un proyecto relacionado con algo de digitalización, de hace tiempo, digitalización de cuadernos de laboratorio, por ejemplo, se explica relativamente fácil, que tiene primero mejoras de la competitividad de los participantes del consorcio, que es de forma directa, luego que la difusión de los resultados puede ayudar a la competitividad tanto del resto de socios de Asebio como del sector biotech. ¿Vale? El siguiente punto es un poco, entre comillas, repetitivo, ¿vale? Del liderazgo hacia la transición en el liderazgo digital, que va muy en línea con el de Industria 4.0. Luego el siguiente, contribución, la transición hacia la neutralidad climática, eficiencia energética y uso sostenible de recursos. Aquí hay que alinearse, hay que explicar cómo el proyecto se alinea con los ODS. Por ejemplo, poner el ejemplo justo de la digitalización de cuadernos de laboratorio, por todo hace ya tiempo. Se puede explicar aquí lo diré, dejar de usar papel, en fin, hay que echarle a veces un poco de creatividad, pero va en línea con alinear el proyecto con la sostenibilidad y explicar por qué está relacionado con ello. Y ya el último, que yo no sé si lo van a seguir manteniendo, como de momento nos han dicho que era la misma orden de bases, esto aparecía así en la convocatoria también del año pasado, que es combatir los efectos de la pandemia COVID-19. Yo creo que ya empieza a estar un poco atrás, pero bueno, de momento veremos a ver cómo, si lo dejan o no. Vale. Luego pasamos ya. Uy, perdón, no sé qué he hecho. Un segundo. Bueno, perdón. Ahora. A cómo planteamos hacer la selección de propuestas de proyectos. Aquí, antes de empezar, comentaros que en principio la publicación de la convocatoria es inminente, con lo cual, pues bueno, tenemos que ser ágiles. Se supone que la convocatoria, como digo, está a punto de salir, que quizás sale hoy, mañana o algo así. Y de ahí habrá 3 semanas para presentar.
Con lo cual, los proyectos tienen que estar maduros, el consorcio más o menos, al menos un par de empresas más o menos pensado. Y luego, por supuesto, cumplir con criterios básicos, ¿vale? Es indispensable estar inscrito en la EI. Cuidado que no es solo ser socio de ASEBIO. Tenéis que estar inscritos en la EI. Normalmente lo estaréis, pero que aseguraos de que estáis y tenéis aquí escribir o contactar con Rocío o con Fernando, ¿vale? Y luego tened en cuenta que si participáis en algún otro proyecto, que solo puedes estar en 3, ¿vale? Rocío, Fernando, no sé si queréis comentar algo en este punto. No, simplemente lo que has comentado, que nos contacten si revisan y no aparecen como socios de la IDEA Sevilla, que nos contacten para hacerlo lo antes posible, porque es un requisito que estén Sí, dados de alta antes de que se publique la sí. convocatoria. Es cierto que Y no lo había llevan, mencionado. Tiene que ser antes. Entonces, sí, es antes hacerlo de que se ya. publique la convocatoria y tardan como un par de días en Sí. hacerlo efectivo, entonces para que no se nos venga el tiempo encima. Si tenéis el acceso, aquí abajo en el acceso de la consulta miembros ahí, podéis pinchar ahí y ver si estáis. Lo normal es que estéis, ¿vale? Pero como digo, miradlo porque tiene muy fácil solución ahora. Pero si sale la convocatoria, ya no. Entonces, si estáis pensando, no lo sabéis, miradlo por si acaso, ¿vale? Y solo mencionar que en este link la captura se ve para poder buscar si sois miembro o no de la IDEA Sevilla. Previamente en el filtro, abajo a la derecha tenéis que buscar a Sevilla y una vez que pincháis dentro del loguito de Asevio aparece una pestaña de miembros. Entonces ahí podréis ver si sois o no miembros. No directamente sobre el filtro buscar vuestra entidad. Pero vamos, que cualquier duda que tengáis que contactéis tanto con Rocío como conmigo y os lo revisamos nosotros también. Bueno, gracias, Gracias. Fernando. Vale. ¿Qué más comentar aquí? Pueden ir, o sea, empresas que no sean socias de Asebio, eh, pero cuidado porque si es una empresa que está relacionado con el sector, no puede formar parte del consorcio, ¿vale? Tiene que ser, vamos, en la medida de lo posible, empresas que pertenezcan a Asebio o a otras AEIs, ¿vale? Si la empresa también, importante, si la empresa pertenece a otra EI, la AEI tiene que formar parte del consorcio. Y acordaos que acabamos de comentar que da puntos, ¿vale? Luego, criterios, ¿vale? Para seleccionar proyectos. Que los participantes, lo acabamos de comentar, sean socios de Asebio y miembros de la EI. Repito, miradlo, por favor. Si estáis pensando, vuelvo a decir, si estáis pensando, no sabéis si vais a ir o no, miradlo por si acaso, porque luego no tiene solución si no lo estáis. Luego, las subcontrataciones, este punto es muy importante también. Se pueden, de hecho, es uno de los gastos principales del presupuesto o de los gastos elegibles. Se pueden hacer subcontrataciones, pero nunca empresas que forman parte de una EI. Si la empresa forma parte de una EI, tiene que estar en el consorcio, no puede estar subcontratada. Y si forma parte de otra, tiene que ir esa AEI en el consorcio. ¿Vale? Luego, importante, el tercer punto que vamos a, bueno, los dos primeros puntos al final son actividad. O sea, evidentemente lo revisamos para seleccionar proyectos, pero son, digamos, son valorables, ¿vale? Es o sí o no. El tercer punto de la viabilidad económica, se priorizarán proyectos que tengan una puntuación alta en este punto, porque es un punto en el que no podemos, digamos, influir con la memoria técnica ni explicarlo de ninguna forma. ¿Vale? Tienes una puntuación de los criterios financieros y de 0 a 10 puntos, como hemos dicho antes, en una convocatoria con tanta competencia, pues puede marcar la diferencia. Luego, si hay algún proyecto que tenga una primera fase concebida y vayamos a presentar la segunda, también tendrá una cierta prioridad porque tiene también 4 puntos adicionales sobre el resto. Luego, bueno, proyectos de carácter biotecnológico, evidentemente. Y luego ya entramos en un poco en la viabilidad técnica del proyecto, lo potente que sea el consorcio conforme a los criterios que acabamos de ver, a la temática del proyecto, la adecuación a las prioridades temáticas,
etcétera. Esos puntos más subjetivos, ¿qué potencial le vemos dentro de esos criterios de valoración? ¿Vale? Luego, esto, si lo queréis comentar, Fernando, Rocío, ¿vale? Son los criterios de, aunque si no, esto lo dejamos, si os parece, para el final, porque es como se reparten un poco los honorarios. Simplemente aquí decir que la financiación en esta convocatoria se da al líder, que es Asevío, ¿vale? Se da a la EIS, una convocatoria para EIS. Y también en la propia convocatoria se establece que es Asevío quien tiene que repartirlo luego a los socios. Se hace así también en otras convocatorias, ¿vale? Simplemente comentar esto. Y luego, ya un poco de forma, digamos, en fases, ¿vale? ¿Qué necesitaríamos para empezar esta selección de proyectos? Que debería ser cuanto antes porque, como ya hemos dicho varias veces, la convocatoria es inminente, su publicación. Necesitamos las cuentas anuales de 2023 y la nota de depósito en el registro mercantil, porque es uno de los requisitos que pide la convocatoria y que además no te lo pide de forma, hay que aportar el documento. Hacemos el análisis de empresa en crisis, que es un sí o no, como en las otras ayudas, el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores y el análisis de ratios financieros. En el punto 2, a una puntualización, el periodo medio de pago a proveedores en realidad para la mayoría de vosotros se hará con una declaración responsable, porque en las pequeñas empresas e incluso las medianas sirve, pero en cualquier caso es un criterio que se comenta al principio, pero que habréis de cumplir en caso de concesión. ¿Vale? En caso de resolución, si eres beneficiario de una subvención, supongo que estaréis familiarizados con ello, porque en Asebio las empresas sois muy activas en solicitar subvenciones. ¿Vale? Pero bueno, por si acaso. El periodo de medio pago a proveedores está alineado con la ley de lucha contra la morosidad y que desde hace ya unos años está incluido en la Ley General de Subvenciones como un requisito que para obtener subvenciones por encima de 30.000 euros, ese periodo medio de pago a proveedores va a estar por debajo de los 60 días, o máximo 60 días. ¿Vale? Este criterio lo tienes que cumplir cuando recibes la subvención. En solicitud, como mucho, no sé cómo lo harán este año, te piden una declaración. ¿Vale? Pero bueno, simplemente que en ese punto 2 os informamos de que lo tenéis que cumplir. Y luego el análisis de ratios financieros, que lo hacemos con las cuentas anuales y con la posible subvención que pedíais, ¿vale? Con eso sacamos una puntuación financiera y sabemos en ese criterio 1 cuántos puntos más o menos podríais tener. Luego los cálculos del ministerio pueden variar un poquito, pero sí que se suelen ajustar bastante. Luego, en la cumplimentación de una ficha de proyecto, hay unas casillas, digamos, para que incluyáis si tenéis pensado en el consorcio, tenéis identificado ya la participación de una startup o de alguna otra EI, porque, como hemos visto, tenemos puntos adicionales. Y luego también si es un proyecto de fase 2, ¿vale? Para tener esos puntos en el bloque 1 y el bloque 2, tenemos identificados los puntos objetivos, digamos, que podría alcanzar la propuesta. Y ya luego hacemos el análisis técnico con los objetivos estratégicos de Asebio, cómo consideramos que contribuye a la competitividad, a la mejora de la competitividad de las empresas del sector y del propio Asebio, en la relación con Industria 4.0 y bueno, lo del COVID veremos a ver si lo mantienen o no, ¿vale? Con eso, lo que hemos hecho otros años es hacer un ranking que comentamos, bueno, todo esto lo hacemos en conjunto con Asebio e intentamos llegar al máximo número de proyectos posibles. Aquí también comentar que ahora os dirán Fernando y Rocío, pero comentaros que como Asebio tiene que ir en todos los consorcios, porque es una ayuda, repito, para las AIS y que solicita Asebio, ellos tienen una capacidad máxima de proyectos en los que pueden participar porque hay una limitación de recursos, evidentemente. Entonces, por eso digo ahora que seleccionamos los proyectos, todos los que vamos a hacer, pero dentro de la capacidad que tenga Asebio, ¿vale? Aquí he dejado también, pero bueno, creo que no tiene sentido, luego lo veis aquí también en la presentación, los puntos clave del plan estratégico de Asebio para identificar con cuántas de estas líneas podría adecuarse el proyecto en caso de ser más de una, ¿vale? Y también lo que significa la mejora de la competitividad empresarial y del liderazgo digital. Y creo que, bueno, os harán llegar tanto la presentación como esta ficha de proyecto y
si queréis participar, tenéis una idea de proyecto, consorcio, etcétera, enviad a SAP la documentación junto con las cuentas anuales del 23 a Sevilla y a mí, a Donia, que está aquí a mi lado, que no le veis, de mi compañero Donia. Y, perdón, que no sé qué le pasa a esto. No sé qué he hecho. Ahora voy otra vez para atrás. Sí. Ahora sí que os doy paso ya, Fernando. Vale, muchas gracias, Cristina. Finalmente, simplemente comentar que, bueno, ya lo comenté al inicio, que desde Asebio, como novedad para esta convocatoria, hemos puesto a vuestra disposición un documento Excel donde, en el espacio compartido de Teams, del grupo de ayudas a la I+D, donde os animamos a acceder e incluir vuestros intereses y peticiones de revisar las peticiones de búsqueda de otros socios para la formación de consorcios. Y también anticiparos, como ha dicho Cristina, que tras la reunión os vamos a enviar la presentación que hemos utilizado durante el webinar, el enlace a este Excel para que lo tengáis a mano y tengáis disponibilidad para la información de consorcios, y también os vamos a enviar el modelo de la ficha del proyecto para que nos lo enviéis cumplimentado lo antes posible, tanto a Donia o Cristina de Aiming como a Rocío, a mí de Asebio, junto con las cuentas anuales y el presupuesto de alto nivel estimado. Y bueno, como has comentado, también remarcar que debido a que tenemos un equipo limitado, que aplicaremos los criterios que ha comentado Cristina para la hora de valorar las propuestas. Y no sé si quieres comentar algo más o pasamos al turno para resolver las preguntas que hayan podido surgir a lo largo del... Yo creo que no. Vale, Ya preguntas, si os parece. pues perfecto. Podéis hacerlo tanto por el chat como si queréis levantar la mano, como os resulte más cómodo. ¿Podéis poner en el chat? Sí, todavía no está subido en el grupo de trabajo y lo enviaremos nada más termine la sesión en el correo que os enviemos, así que os lo enviaremos tanto en el correo como podéis acceder al grupo de trabajo. ¿Alguien se anima? Claro. O les ha aburrido o está todo muy claro, no lo sé. Los segundos. Sí, ¿no? Sí, Ramiro. Sí. ahí está, Ramiro. Buenos días. Una preguntilla. A lo mejor se me ha pasado la fecha en la que estimáis que se empieza el proceso. ¿Es la próxima semana o así? ¿Lo habéis comentado? Bueno, lo hemos comentado que la publicación es inminente. Nos gustaría saber qué día es, pero no lo sabemos, ¿vale? Pero se supone que sigue esta semana o la próxima. Claro, el proceso para envío de fichas de proyecto con vuestras Bueno, ideas y tal, o sea, habrá que esperar a que se publique la convocatoria y se abra, porque ahí también a lo mejor hay algún requisito o cualquier cosa de temática que tengáis que tener en cuenta. Pero vamos, podéis empezar a trabajar en vuestras propuestas y según se publique la convocatoria hay 3 días para que las enviéis tanto a Aiming como a Sevio para la valoración, ¿vale? Muchas gracias. A ti. También nos pregunta sobre ejemplos de proyectos que se han presentado a esta convocatoria. En nuestra web puedes ver que hay actualmente la 2024, PES 3D, que es sobre proyección espacial sostenible, y otro que se denomina Termin AI. Y en años anteriores, CC. Sí, o sea, al final ejemplos de proyectos que cumplan las temáticas que aparecen en la convocatoria, que sean pues lo de la línea industrial. Nosotros hemos estado, pues eso, ahora en este año en uno de proyección, estaban haciendo una proyección espacial más sostenible en un tipo de cápsula. Otra, la de Termina, es una plataforma digital para la consulta, utilizando inteligencia artificial para la consulta de normativas relativas a inteligencia artificial, a medical devices, cosas de ese estilo. Y, a ver, Julia nos dice, ¿el proyecto empieza desde el día de la solicitud Sí. o cuando se resuelve? Empieza desde el día que solicitas la ayuda, desde el día siguiente puedes imputar gastos aquí. Se resuelve
la convocatoria pone 6 meses, pero suele ser más rápido. ¿Sí? 3 meses suele haber resolución provisional. Sí. Entonces ahí, con la resolución provisional, pues eso es una duda recurrente. Porque tú puedes ejecutar gastos, al final tú empiezas a ejecutar gastos sin saber si te dan el proyecto o no. Entonces, con la resolución provisional, que quede los trámites de aceptación y demás, si te han concedido, ya tienes la certeza para poder, por ejemplo, acometer una subcontratación. Vale. Pero si en 3 meses suelen tener resolución provisional. Vale. Y Julia, acabamos de ver tu correo, ¿vale? Te estamos contestando ya mismo para enviarte lo que necesitas. Vale, gracias. Nada. Aún así, aunque no se os ocurran ahora las preguntas o lo que sea, también, o sea, sentiros libres de enviarlas por email y por correo. Y quizá lo más prioritario es de verdad buscar si estáis dados de alta dentro de lo que es la AI de ASEBIO, la agrupación empresarial de ASEBIO. Porque como tiene que ser antes de convocatoria y es requisito indispensable, es lo que ahora mismo el próximo caso que tendréis que mirar. Bueno, como vamos aquí, bueno, Elena nos dice, ¿qué implicaciones tiene estar dado de alta en la agrupación de ASEBIO? No tiene ninguna implicación. Si ya eres socio de ASEBIO, tú puedes acceder a las herramientas que pone a tu disposición ASEBIO. Y una de ellas es ser parte de nuestra agrupación empresarial innovadora y poder acceder a ayudas pues, como esta que saca el Ministerio, ¿vale? O sea, como otras muchas herramientas que tiene ASEBIO que ya están implícitas en el hecho de ser socio. Mi compañero Si quieres, te comento. Efectivamente, si soy socio de ASEBIO, puedes solicitar estar en el registro de la AI, que está en el registro del Ministerio, y es la condición sine qua non para poder participar como beneficiario a esta ayuda. Pero hay una cosa muy importante. Si formáis parte de una AI, cualquiera, estáis en el registro, no os pueden subcontratar. ¿Vale? Tenéis que ir como beneficiarios, siempre. A la ingeniería, puede ser un problema. Mano levantada de Ana. Ana. Ana Espinosa. Sí, sí, hola. No, es que no me queda del todo claro lo de la subcontratación que acabáis de comentar. O sea, si nosotros estamos en una AI, aunque la AI no participe en el proyecto, ¿no se nos puede subcontratar? Correcto. Si estáis en el registro, si estáis en la página web del Ministerio de Industria, donde están las AI, y sale vuestro nombre en cualquier AI, Ujú. en esta convocatoria no os pueden subcontratar. Ni podemos subcontratar a nadie que esté. Claro, En una- Sí, imaginaos que está alguien que queréis subcontratar o que participe alguien que pertenece a Bioga, por ejemplo. ujú. No le podríais subcontratar. Bioga tendría que ser parte del consorcio junto con esa empresa. Eso Y es. serían beneficiarios directos. También, o sea, se puede hacer un proyecto sin subcontratar también. Todo con Vale. personal. Vale. ¿Vale? Vale, gracias. No sé si hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como ha comentado Rocío, cualquier duda que os surja podéis escribirnos sin problema a nuestros correos electrónicos y os respondemos. Vale, pues muchas gracias de nuevo Cristina y Donia por un año más impartir este webinar y gracias a todos los que habéis asistido. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Genial. Luego. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Adiós. Gracias, buen día. Finaliza esto ya.